Esta es una de las preguntas que más me hacen durante las consultas. Muchos pacientes con problemas de columna me preguntan cuál es la postura ideal para dormir, cuál deben evitar y cómo deben descansar. Me preguntan si es mejor una cama o el suelo. La respuesta es sin lugar a dudas. Hola, queridos suscriptores de Bienestar y Vida Larga, soy el doctor Alejandro García, neurocirujano especialista en columna. Incluyo también las articulaciones. Las razones para sufrir de dolor son muchas, pero una de ellas es el sueño. Durante el sueño, el cerebro secreta analgésicos naturales. Además, la hormona del crecimiento que fortalece los músculos también se libera mientras dormimos. Como pueden sentir mucho menos dolor y desarrollar mejor musculatura, el sueño es el atajo más rápido hacia la recuperación. Por lo tanto, si normalmente no duermen bien, si sus horas de sueño son demasiado cortas o si la calidad de su sueño es muy mala, deben priorizar el sueño. De lo que quiero hablarles hoy es precisamente del lugar donde duermen. Sí, el lugar donde duermen es una de las principales causas que interfieren con un buen descanso. Entonces, ¿es mejor una cama o el suelo? La respuesta es, sin lugar a dudas, una cama. Y algunos me preguntan, doctor, ¿y si pongo un par de mantas gruesas en el suelo o un colchón fino? Por supuesto, poner mantas gruesas o un colchón en el suelo es un poco mejor que dormir directamente sobre él, pero solo un poco. Por eso, si sufren de dolor de espalda crónico o han sido diagnosticados con estenosis o hernia de disco, deben usar una cama. La razón, su columna vertebral tiene una estructura de doble S. Desde el cuello hasta el coxis no es una línea recta, tiene curvaturas. Permítanme hacer una analogía. Han comprado un traje muy caro, ¿cómo lo guardan? Lo cuelgan en una percha para que no se arrugue y lo guardan en el armario. Porque si lo doblan y lo guardan arrugado, ¿qué pasa? Aunque después lo planchen, ese traje quedará arruinado. La estructura de su columna es como ese traje caro, deben cuidarla bien. Y cuidarla no solo se refiere a sus actividades diarias, sino también a cuando duermen. El papel de la cama es precisamente mantener esa curvatura natural de la columna cuando están acostados. Si se acuestan en el suelo, la curvatura de su columna se aplana por completo. Esa curva en S se rompe y aunque hayan dormido es como si su columna hubiera estado sufriendo toda la noche. Por lo tanto, el mejor lugar para dormir es una cama que mantenga la forma de la columna, donde las partes que sobresalen son empujadas hacia arriba por los resortes y las partes hundidas son acogidas por ellos. Entonces, ¿qué tipo de cama? ¿Una cama de agua blanda, una de resortes muy elásticos o una cama dura? Aquí el punto clave es que las camas de piedra o de materiales excesivamente duros no son recomendables. Aunque los fabricantes se enojen, los médicos especialistas en columna no recomendamos ese tipo de camas. Los resortes son sin duda la mejor opción, ya que cumplen esa función de empujar y acoger la columna. Una cama con un colchón de espuma viscoelástica, memory foam, también puede ser de ayuda. Sin embargo, mi razón personal para no recomendar encarecidamente los colchones de espuma viscoelástica es que suelen ser caros. Sí, a menudo son más caros que los de resortes, y aunque hay excepciones, por lo general es así. Además, su durabilidad puede ser un poco menor que la de los resortes. Por eso, mi opinión personal es que, en términos de costo-beneficio, una cama de resortes es un poco mejor. En cuanto al tipo de cama de resortes, es preferible un tipo ligeramente firme en lugar de uno que rebote mucho al acostarse. Es difícil distinguir si es firme o blando, pero si al acostarse sienten que su cintura y caderas se hunden excesivamente, ese tipo no es bueno. Es importante que sea un poco firme, pero sobre todo cómodo. Firme pero cómodo. Si es firme e incómodo, entonces es demasiado duro para ustedes. Por eso deben probarla acostándose. Elegir una cama por internet sin haberla probado no es una buena idea. Es fundamental que sea un colchón con resortes y que tenga un somier o base.
Hay personas que ponen el colchón de resortes directamente en el suelo, pero eso reduce considerablemente la vida útil del colchón. Por lo tanto, es indispensable usar una cama con base y colchón. Si la base es demasiado alta, tampoco es bueno, ya que al bajar puede generar tensión en la columna. La altura ideal es aquella en la que, al sentarse en el borde, sus pies no queden colgando. Ahora les mostraré la postura para dormir que su columna adora, una postura cómoda que la protegerá. Preparen una toalla como esta que tengan en casa y un cojín, que debe ser bajo. No usen uno muy alto. Simplemente enrollen la toalla así. Con una toalla es suficiente. He probado con dos y es demasiado alto. Esta es para la zona lumbar y el cojín es para las piernas. Voy a acostarme. La postura más cómoda para la columna es boca arriba, mirando al techo. Al acostarse, debido a la estructura de la columna, se crean espacios vacíos, justo debajo de la zona lumbar y debajo de las rodillas. Esas zonas quedan en el aire y la clave es darle soporte. El cuello también queda en el aire, por lo que se cubre con una almohada. Por eso las almohadas cervicales son buenas. Si usan una almohada para la cabeza, ese espacio queda vacío, ¿verdad? Por eso es mejor una almohada cervical que llene el espacio del cuello, permitiendo que la cabeza se incline ligeramente hacia atrás. Luego coloquen la toalla enrollada debajo de la zona lumbar. Verán que llena ese espacio de manera perfecta. Si lo prueban, notarán que su espalda se siente increíblemente cómoda. El cojín se coloca debajo de las rodillas, de esta manera. Inténtenlo en casa. Su espalda se sentirá mucho más relajada. ¿Es realmente cómodo? Sí, es muy cómodo. De verdad es muy cómodo. Si lo prueban, lo comprobarán. Aunque este cojín es un poco alto, esta es la postura en la que una columna maltratada puede finalmente descansar de verdad. Doctor, a mí me duele mucho si me acuesto boca arriba. Hay personas así. Sí, en ciertas patologías de la columna duele acostarse boca arriba. En esos casos no se fuercen. Porque aunque se diga que es bueno, si les duele tanto que no pueden dormir, se despertarán y entonces no tendrán un sueño reparador. No sirve. Las personas a las que les duele acostarse boca arriba deben dormir de lado. Al dormir de lado también deben colocar un cojín entre las piernas. Las articulaciones de la cadera y la rodilla no deben estar estiradas, sino flexionadas, así. En esta posición coloquen el cojín. Al acostarse de lado, esta almohada es demasiado baja, ¿ven? Fíjense, en este caso, la cabeza debería estar recta, pero se cae. El ángulo del cuello debe estar alineado con la columna. En este caso es fundamental colocar una toalla debajo de la almohada para ajustar la altura. Se lo muestro de nuevo. Esto y esto es diferente, ¿verdad? Aunque no es tan bueno como dormir boca arriba, si duermen de lado de esta manera, protegerán su columna mucho más que si no lo hicieran. Sin embargo, dormir boca abajo está absolutamente desaconsejado. Si duermen boca abajo, el cuello se tuerce porque necesitan respirar, lo que es extremadamente malo. Además, para las personas con apnea del sueño es aún peor. Y también es perjudicial para el cuello y la espalda. Por lo tanto, es mejor evitar a toda costa dormir boca abajo. En cuanto a las almohadas, yo he comprado muchas para preparar esta charla. Hay almohadas muy baratas, desde unos 5 euros hasta otras carísimas de 400 o 500 euros. Las he probado todas y no necesitan las caras, de verdad, no las necesitan. Primero, las almohadas son un consumible. Se ensucian mucho más de lo que creen. La grasa y las secreciones de su cabeza se acumulan en ellas. Por eso deben ser productos cuya funda se pueda quitar y lavar. Algunos productos no tienen funda extraíble. Deben elegir un tipo cuya funda puedan quitar para lavarla. Segundo, hay un tipo de almohada que evita que el cuello se tuerza al dormir de lado y que la cabeza se eleve al dormir boca arriba. ¿Qué tipo de almohada es? Entre las almohadas hay unas cuya forma no es como la de un simple cilindro, sino que son más altas en los lados y hundidas en el centro, conocidas como almohadas en forma de silla de montar. Con esta almohada, al dormir boca arriba, la cabeza descansa en el centro y se siente cómoda. Y al dormir de lado, pueden usar los bordes más altos, lo que eleva la cabeza.
así que pueden usarla tanto para dormir de lado como boca arriba. El precio adecuado para esta almohada, en mi opinión, es inferior a 30 euros. No necesitan gastar 40 o 50 euros. Hay muchos productos buenos por menos de 30 euros, así que es mejor comprar una por menos de 30 o 40 euros y cambiarla. Cámbienla una o dos veces al año, es mucho mejor que una almohada carísima. En cuanto al material, la espuma viscoelástica es buena, también un tipo ligeramente firme, no blando, porque las almohadas no tienen resortes y lo más parecido a los resortes para mantener la curvatura de la columna es la espuma viscoelástica que empuja o acoge según la altura de cada persona. El tratamiento de la columna se realiza en el hospital, pero el lugar de tratamiento más importante es su propio dormitorio. Adoptar una postura de sueño adecuada en su dormitorio es más importante que recibir inyecciones y medicamentos en el hospital. Solo si duermen profundamente en una postura cómoda, su columna podrá descansar y su cerebro liberará analgésicos naturales junto con hormonas que ayudan a desarrollar más músculo. Por lo tanto, es crucial que elijan una buena cama y una buena almohada adecuadas para ustedes y que aprendan y practiquen una buena postura para dormir. Es el camino más corto para mantener una columna sana. Aparte de estar acostado en una buena cama, durmiendo cómodamente, la verdad es que para nuestra espalda todas las demás situaciones son las peores condiciones posibles. Por eso, la columna es una estructura realmente robusta, pero al mismo tiempo muy vulnerable. Tienen que cuidar su espalda. La peor de todas las posturas que arruinan la salud de su columna es música. ¿Cuál? Entre los pacientes que vienen a verme, el más joven era un niño de primaria de tercer grado. Me quedé asombrado, era la primera vez que veía una hernia de disco en un niño de tercer grado. La barrera de la edad ha desaparecido. Cuando yo era residente me enseñaron que las enfermedades de la columna eran dolencias de la vejez, que no eran comunes en estudiantes jóvenes, pero todo eso ha cambiado porque vivimos en un entorno que no es propicio para una columna relajada. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y ahora? Pasamos una cantidad abrumadora de tiempo sentados. Hace solo 10 años, hacer cola en el supermercado el fin de semana era lo más normal del mundo. Las cajas estaban llenas de gente. Hoy en día los supermercados están mucho más vacíos, es por el comercio electrónico, ustedes hacen pedidos sentados y ahora el teletrabajo, la mayoría trabaja desde casa con el ordenador. Todo se resuelve en un entorno donde se está sentado mucho más tiempo. Lógicamente este es el peor entorno para la columna. Aquí está la pista. La postura que la columna más odia, la peor de todas las posturas que arruinan la salud de la columna es estar sentado. Pero no es que solo sea malo mientras estoy sentado. He traído algunas estadísticas. Primero, les explicaré la carga que soporta su espalda según la postura. Primero, de pie, erguido. ¿Cuánta presión recibe la columna? En términos de peso, 100 kilogramos. Es enorme, ¿verdad? Su columna soporta una presión de 100 kilogramos. Es muy duro. Por eso, los trabajos que requieren estar de pie en una postura rígida durante mucho tiempo son muy malos para la espalda. Y si están de pie o caminan encorvados, la carga aumenta a 150 kilogramos. Estar de pie mucho tiempo no es bueno, pero si además están encorvados son 150 kilogramos. Ahora, al estar sentado, si se sientan correctamente, sin forzar la columna, la carga es de 140 kilogramos. Por muy bien que me siente, la espalda recibe entre 40 y 50 kilogramos más de carga que al estar de pie. Estar sentado no era descansar. Al sentarse solo descansan las piernas. La espalda en realidad está siendo sometida a un esfuerzo aún mayor. El problema empieza ahora. Sentarse pero encorvado. Es la postura que todos adoptamos. En el metro, en un taxi o en el sofá viendo la tele el fin de semana. En la oficina trabajando así. Creo que nunca he visto a nadie trabajar sentado completamente erguido, con la espalda recta manteniendo la curvatura de la columna. La mayoría de la gente se sienta encorvada. La presión que recibe la espalda en ese momento es de 185 kilogramos.
es casi el doble que al estar de pie. Por eso estar sentado en una mala postura es el doble de malo para la espalda que estar de pie. Por eso se dice eso. La peor postura de todas es al levantar un objeto. Al agacharse doblando la cintura para levantar algo pesado, la presión sobre la espalda es de unos 220 kilogramos. Es mucho peor que estar sentado encorvado. Por último, si están sentados encorvados y de repente se agachan para levantar algo. Por ejemplo, al final de la jornada laboral, al coger el bolso, o si llega un paquete y se agachan a cogerlo debajo del escritorio. La carga que reciben en ese momento es de más de 270 kilogramos. Es lo peor, ¿verdad? En resumen, su espalda solo descansa de verdad cuando están acostados. Incluso al acostarse recibe algo de presión. Excepto cuando están acostados en una postura correcta que mantiene la curvatura de la columna, la espalda siempre está trabajando, incluso de pie y sentado. Y si la postura se deteriora y se encorvan, es aún peor. Y agacharse para levantar objetos es lo peor de lo peor. Por eso tienen que estudiar qué es sentarse correctamente, qué es estar de pie correctamente, qué es caminar correctamente, es muy importante. Y cómo usar los músculos al levantar objetos también es crucial. Estudiar y corregir esto es el primer paso más importante en el tratamiento de todas las enfermedades de la columna. Intentar solucionar esto sin cambiar los hábitos, yendo a un buen médico o a un buen hospital para tomar medicamentos, recibir inyecciones o someterse a una cirugía, es empezar la casa por el tejado. ¿De acuerdo? Lo primero es corregir los malos hábitos de vida. Después, consultar a un médico y combinarlo con el tratamiento. Por eso he preparado esta toalla. No hay silla mejor que esto. Doblen la toalla por la mitad, así, luego otra vez y una vez más obtendrán esta forma. Coloquen esta toalla en la silla, en la parte central, no detrás ni delante, sino en el centro. Y al sentarse, deben hacerlo con la sensación de sentarse ligeramente sobre el borde delantero de la toalla. No deben sentarse completamente sobre la toalla, sino en el borde delantero. Se lo mostraré de esta manera. Al sentarse así, sentirán que algo les toca la parte trasera de los glúteos. Es la toalla. En esta posición, mantengan el ángulo correcto de la espalda, que ya conocen, la lordosis lumbar, la espalda cóncava y el abdomen prominente. No así, sino así. Esta es la mejor postura. Las piernas deben formar un ángulo de 90 grados entre la pantorrilla y el muslo. ¿Qué función tiene esto? Primero, como la toalla está ahí, la parte trasera de los glúteos se eleva ligeramente. Si no estuviera, normalmente nos sentaríamos así. Al sentarse así, todo el peso va a la columna, lo cual es muy duro para ella. Al sentarse de la otra manera, el peso se desplaza inevitablemente hacia adelante. Es como la postura de montar a caballo. Como si estuvieran sentados en una silla de montar, lo que sucede es que el centro de gravedad de nuestro cuerpo no se apoya en la columna, sino que se desplaza hacia las piernas. Así, sus piernas soportan su peso corporal y la espalda puede descansar. Esta postura y esta otra son diferentes. En la primera, el centro de gravedad de nuestro cuerpo se va hacia las piernas. Las piernas soportan su peso y la espalda puede descansar un poco. Al reducir el estrés y la presión sobre la espalda, las personas con enfermedades de la columna pueden prevenir que empeoren, y las que no las tienen pueden reducir la probabilidad de desarrollarlas. En segundo lugar, como la toalla presiona ligeramente la parte trasera de los glúteos, se darán cuenta rápidamente cuando su postura empiece a decaer. Si se encorvan, la toalla les molestará. Duele un poco y piensan, vaya, me he encorvado, y se corrigen. Sin la toalla se encorvarían inconscientemente sin darse cuenta. Así que tiene dos funciones: desplaza nuestro peso hacia adelante para que la espalda descanse y nos ayuda a darnos cuenta cuando la curvatura de la espalda se pierde, permitiéndonos corregir la postura. Es un método muy barato, sencillo y que pueden usar con la silla que ya tienen. Yo, de hecho, en la consulta siempre tengo una toalla en la silla. Lo he experimentado personalmente y estoy convencido de que es mucho más útil que cualquier silla. Entonces me preguntarán, vale, ya sé cuál es la postura correcta, pero no hay sillas buenas. Sí, hay muchos anuncios y programas sobre sillas buenas. En el mercado hay sillas carísimas.
He llegado a ver una silla de 900 euros. Y las que se venden como sillas de protección de la columna suelen superar los 400 euros, entre 380 y 500 euros. Yo mismo he comprado y probado muchas de esas sillas, a veces porque me dolía la espalda, pero también por investigación para ver si realmente ayudaban. Mi conclusión es que no ayudan mucho. ¿Por qué? Porque por muy buena que sea la silla no les obliga a sentarse correctamente. Por ejemplo, ¿qué hace una silla cara? Al sentarse, sujeta la espalda desde atrás y la empuja. Ese diseño se basa en el respaldo. El ángulo del respaldo coincide con la curvatura de su espalda para protegerla. Y al reclinarse, el respaldo no se deforma y mantiene una resistencia adecuada de forma continua. La clave parece ser la durabilidad y la no deformación. Sin embargo, la razón por la que digo que estas sillas no son tan útiles es que, aunque se sienten con la espalda pegada al respaldo de una buena silla, en 10 o 20 minutos la postura se deteriora. ¿La silla evita eso? No. Lo digo porque las he probado. Si una de esas sillas buenas les atara con un triple cinturón para que no pudieran moverse, entonces sí mantendrían la postura. Pero esa silla no existe. Lo importante es ser siempre consciente de que su postura se está deteriorando, pero esas sillas no tienen un sistema de alarma. Por eso, la mejor silla es sin duda la que les hace cambiar de postura. ¿Qué quiero decir? Es inevitable que nuestra postura se deteriore. Por mucho que lo recordemos, nuestra postura decae. Si se concentran en el ordenador o en un documento, es inevitable que se encorven. Lo más importante es que se den cuenta de que se están encorvando y corrijan la postura cada vez. Esa es la mejor silla. Sé que a algunos no les gustará esto, pero pongan una alarma en el móvil cada 30 minutos. Cuando suene, observen su postura. Estará completamente deshecha, habrán empezado rectos y estarán encorvados. Cuando suene la alarma, levántense, estiren la espalda y vuelvan a sentarse. O si les da pereza cada hora. ¿Qué hacen cuando suena la alarma? Se levantan, estiran la espalda y se sientan de nuevo. Solo con eso salvarán a su espalda de estar 1 o 4 horas en una mala postura encorvada. Poner una alarma cada hora para corregir la postura puede ser un buen método. En el momento en que piensan en descansar en la silla, son las piernas las que descansan, no la espalda. Si la curvatura de la columna se pierde, la espalda sufre mucho, por lo que deben sentarse rectos. Y para ello deben estar siempre conscientes para que la curvatura no se pierda. La toalla que les he explicado juega un papel muy importante en esto. Me duele muchísimo, me duelen los glúteos, las piernas me tiran y me queman, pero fui al hospital y la resonancia magnética no mostró ningún problema grave. La radiografía y el TAC tampoco muestran nada que justifique el dolor. El dolor lumbar crónico de causa desconocida existe. Las radiografías, los TAC y las resonancias son pruebas excelentes, pero hay dolores lumbares crónicos que no se ven en ellas. De verdad, lo veo muy a menudo. Si no conocen este tema, pueden sufrir mucho. Hablo del dolor lumbar crónico de causa desconocida y no diagnosticado. La resonancia no muestra ningún problema grave. La radiografía y el TAC tampoco. Pero el paciente deja su trabajo y su vida se vuelve miserable. El dolor es tan intenso que viven enganchados a analgésicos opiáceos, su hígado se daña e incluso no pueden comer, llegando a la consulta extremadamente delgados. Muchos me dicen: doctor, sálveme. Prefiero morir a vivir así. ¿Cuál es la causa? Hay muchas, más de las que creen. Incluso después de ir a los hospitales universitarios más prestigiosos del país, les dicen: no sabemos la causa, nosotros tampoco lo sabemos. Vienen a mí decepcionados esperando que yo pueda encontrar algo con una cantidad ingente de pruebas. Me atrevo a decir que he visto más casos de dolor lumbar crónico sin causa aparente que el médico de columna promedio. ¿Por qué ocurren estas cosas? La resonancia magnética de columna se considera la prueba más precisa del mundo para diagnosticar enfermedades de la columna. ¿Hay alguna prueba más precisa? No hay ninguna más precisa que la resonancia. Si tienen una enfermedad de columna, en teoría debería verse en la resonancia. Entonces, ¿por qué hay casos en los que no se ve?
Hay varias hipótesis y también tengo mis propias ideas, así que se lo explicaré de forma resumida. Las resonancias, radiografías y TAC son lo que yo llamo pruebas físicas. Detectan lesiones físicas. ¿Qué es una lesión física? Una deformación, un cambio estructural. Solo si hay algo así, la prueba lo detecta. Huesos desgastados, músculos desgarrados, discos herniados, nervios comprimidos. Estas deformaciones no se pueden pasar por alto. Sin embargo, el dolor de espalda, de cuello y de las articulaciones de la columna puede existir sin que haya una deformación. Hay varias razones. La primera es que no hay una lesión física, pero sí un problema funcional. Si su espalda, músculos y huesos no están preparados para sus actividades, su trabajo, su vida diaria, pueden causar un dolor tremendo. Y si aún no ha aparecido una lesión física, no se verá en la resonancia. Quizás estas personas, con el tiempo, cuando la columna y los músculos no puedan más y se dañen, entonces sí se verá en la resonancia. Pero en la etapa anterior, no. Por lo tanto, un problema funcional típicamente muscular, si sus músculos son débiles, si están muy contraídos o si las articulaciones de su columna no están sanas, aunque la resonancia y el TAC no muestren nada, pueden tener dolor. La segunda razón, a nivel de la columna vertebral, los nervios están bien. Pero de las vértebras salen los nervios que atraviesan los músculos de la espalda, los glúteos y bajan por la pierna. Repito, en la columna donde está el sistema nervioso central no hay problema. Pero las ramas nerviosas que salen de ahí, al pasar por los músculos, los glúteos y las piernas, pueden ser comprimidas en algún punto. Y entonces los síntomas son los mismos que en la estenosis o la hernia de disco. La pierna tira, duele el glúteo, hay hormigueo. Pero la resonancia magnética de columna no puede detectar esto. Todavía hoy no es tanto una limitación técnica, sino que la compresión en algún punto de lo que yo llamo el nervio periférico. La compresión a nivel del nervio periférico en realidad no se ve en la resonancia. La única prueba que podría ayudar es la electromiografía o el estudio de conducción nerviosa, pero esta prueba también tiene muchas limitaciones. Salvo en casos de daño nervioso severo o compresión en ciertas zonas, no puede detectarlo. Así que si hay una lesión en el nervio periférico, hay dolor, pero la resonancia es normal. Les explicaré ahora algunos casos de lesiones de nervios periféricos y sus enfermedades más representativas. Mi espalda está bien, pero me duele muchísimo. Me duelen los glúteos, las piernas me tiran y queman. Fui al hospital y la resonancia es normal. ¿Y saben lo que les dice el médico? Es normal. No debería dolerle. Vaya a psiquiatría y que le receten algo, pero no es un problema psiquiátrico. Si se toman la molestia de pedir un día libre en el trabajo, gastar dinero e ir a un hospital grande después de esperar un mes, es porque les duele de verdad. Esos pacientes tienen un dolor real. Que un médico diga que es un problema mental, que no debería doler, me parece una gran falta de respeto. Hay que aceptar que si el paciente ha venido es porque le duele. Entonces, hay que buscar la causa. Aunque sea difícil, una enfermedad representativa del nervio periférico es la diabetes. Si tienen diabetes, una de las complicaciones es la neuropatía periférica diabética. Los nervios se dañan, hay hormigueo, dolor. Esto se detecta en la electromiografía. Segundo, el síndrome de piernas inquietas. Esta enfermedad también causa síntomas similares, pero tiene una característica: duele especialmente por la noche. Durante el día, al estar activos, curiosamente duele menos, pero por la noche, al intentar dormir, es cuando más duele. Esta es la diferencia con la estenosis y la hernia de disco, que duelen durante la actividad diurna. El síndrome de piernas inquietas mejora con la actividad y empeora por la noche. Si por la noche sienten la necesidad de mover las piernas para aliviar el dolor, podría ser esto. También hay otra cosa con la que se confunden mucho: las varices. La obstrucción de las venas en las piernas también puede causar dolor, hormigueo y tirantez.
pero las varices se pueden observar con una ecografía. Y aunque no se haga una ecografía, hay diferencias. Al ser una enfermedad venosa, las piernas suelen estar muy hinchadas o el color de la piel es diferente. La éstasis sanguínea puede provocar cambios de color en las piernas. Si hay cambios de color, palidez o enrojecimiento, hay que sospechar de una enfermedad arterial o venosa, que se diagnostica fácilmente con una ecografía. Pero si todo esto es normal, no es esto, ni aquello, ni lo otro. Entonces aparece una enfermedad llamada síndrome del piriforme. En inglés, piriformis syndrome. Piriforme se refiere a la forma de una pera. El músculo piriforme en nuestro glúteo se parece a una pera, de ahí su nombre. Este músculo está en la profundidad del glúteo. Cuando se tocan el glúteo, lo que palpan es el glúteo mayor. El piriforme está debajo, no se puede tocar. Si por diversas razones este músculo tiene un problema, el nervio ciático, un nervio muy importante que sale de la columna y pasa justo por debajo del piriforme, puede ser fuertemente presionado por el músculo o adherirse a él. Esto causa una lesión a nivel del nervio ciático, provocando síntomas como tirantez, hormigueo, quemazón y dolor en la pierna. Es casi idéntico a la estenosis o la hernia de disco. En estos casos, como el problema está en el músculo piriforme, la resonancia de la espalda no muestra absolutamente nada. No deben diagnosticar un síndrome del piriforme solo por los síntomas. Lo primero es consultar a un especialista en columna para descartar estenosis o hernia de disco. Si se descarta, entonces se pueden considerar otras posibilidades, como el síndrome del piriforme. Consultar a médicos con experiencia en el tratamiento de este síndrome puede ser de gran ayuda. Es un tema controvertido. Como su nombre indica, síndrome del piriforme es un diagnóstico de presunción. No existe una prueba diagnóstica definitiva, por lo que muchos médicos dicen que no existe. Pero yo creo firmemente que sí existe. Ya hay muchos artículos y datos de tratamiento que apuntan a su existencia. Sin embargo, su tratamiento no es sencillo. Antiguamente se operaba, pero los resultados no eran buenos. El tratamiento del síndrome del piriforme se basa primero en un diagnóstico correcto, segundo en un tratamiento temprano y tercero el tratamiento consiste en rehabilitación como estiramientos y fortalecimiento junto con inyecciones. Si estos tres elementos se combinan a tiempo, es una enfermedad que se puede curar. No es que no tenga cura. Es que el tratamiento no se ha realizado correctamente, no se ha educado al paciente sobre los cambios en el estilo de vida o el paciente no ha seguido esas indicaciones. Si todo se hace bien, se puede tratar sin mucha dificultad. El mejor tratamiento para el síndrome del piriforme es el estiramiento del piriforme. ¿Por qué se produce? Principalmente en personas que pasan mucho tiempo sentadas, como oficinistas o conductores. El músculo se contrae y se endurece. En esos casos hay que estirarlo para liberar la adherencia con el nervio ciático y reducir la presión sobre él. Por eso el estiramiento del piriforme es un ejercicio muy importante. Este ejercicio no solo ayuda a tratar el síndrome del piriforme, sino que también es muy beneficioso para quienes sufren de hernia de disco y estenosis. Les explicaré un estiramiento sencillo que pueden hacer en casa o en la oficina. Primero, sentados rectos, coloquen la pierna del lado afectado sobre la rodilla contraria. Lo más importante es que al levantar la pierna o al estirar, la espalda no debe encorvarse. Si se encorvan pueden agravar una hernia de disco o el dolor lumbar. Siempre con la espalda recta y el pecho erguido, no se encorven así. Mantengan la curvatura lumbar. Con una mano sujeten la rodilla y con la otra el tobillo. Inhalen y al exhalar tiren de la pierna hacia arriba. La clave es que al tirar no deben doblar la cintura, sino llevar el pecho hacia adelante, así. Al inclinarse sentirán un fuerte estiramiento y relajación en el glúteo. Lo haré de nuevo. Inhalen y al exhalar inclinen ligeramente la cintura para un estiramiento más efectivo. De nuevo, sujeten rodilla y tobillo, pecho erguido, música y exhalen. Mantengan 10 segundos por pierna.
3 veces. Es bueno hacerlo en ambos lados. Alternen las piernas 10 segundos, 3 repeticiones, 3 veces al día. Si no hay dolor, pueden hacerlo con más frecuencia. Es un ejercicio que pueden hacer en cualquier momento y lugar. Esto es algo que los pacientes y mis amigos me preguntan mucho. Las pruebas más comunes en el hospital son la radiografía, el TAC y la resonancia magnética de columna. Si entienden bien esto, no solo ahorrarán dinero, sino que les ayudará enormemente a recibir un tratamiento de columna más eficaz. Primero, hablemos del música seguro. La radiografía, el TAC y la resonancia tienen propósitos diferentes. La prueba más básica es la radiografía. Hablemos del seguro. ¿Qué pruebas suelen estar cubiertas? El TAC y la radiografía. La resonancia de columna solo está cubierta en casos muy específicos. La mayoría de las veces deben asumir que no está cubierta por el seguro público. La radiografía es la prueba más importante para ver la forma de los huesos. Es crucial para ver la alineación y curvatura de la columna, como la escoliosis, la cifosis o la lordosis, y también se usa para ver fracturas. Sin embargo, más allá de la forma de los huesos, es difícil saber con certeza si hay estenosis o una hernia de disco. Por lo tanto, si un médico les dice que no tienen hernia o estenosis basándose solo en una radiografía normal, está equivocado. A veces me encuentro con pacientes que me dicen, me hicieron una radiografía y me dijeron que no tengo hernia, pero sí pueden tenerla. La radiografía no es una prueba para confirmar el diagnóstico de estas enfermedades. Es básica, pero no concluyente. Eso sí, es una prueba esencial, ¿no? Si ya se han hecho una radiografía recientemente en otro hospital, pueden traer una copia y no es necesario repetirla. Pero sinceramente, la diferencia de coste entre hacer una copia y hacer una nueva es mínima. Mi consejo es que si solo tienen una radiografía, no se molesten en copiarla, háganla de nuevo en el hospital al que acudan. Segundo, el TAC. La diferencia con la resonancia la explico así. El TAC es una lupa y la resonancia es un microscopio. Obviamente hay una diferencia de precisión. El microscopio es mucho más preciso. Pero a veces la lupa es mejor. Para una visión más amplia y general no hay nada como una lupa. No hace falta un microscopio para una prueba sencilla. El TAC es especialmente útil para enfermedades óseas. Es excelente para problemas como fracturas de columna o cuando un crecimiento óseo excesivo comprime un nervio. Para enfermedades de columna relacionadas con los huesos no hay mejor prueba que el TAC. Sin embargo, la hernia de disco y la estenosis también pueden verse en un TAC, pero la precisión es menor. Yo lo comparo con una silueta, una sombra. Se ve de forma borrosa, por lo que no se puede saber con exactitud, aunque sirve para un diagnóstico aproximado. La resonancia magnética es una prueba realmente excelente. De hecho, para diagnosticar la estenosis y la hernia de disco es la más útil y precisa. La pregunta más frecuente es si es realmente necesario hacerla. La decisión es del médico, pero el problema es el coste. La resonancia es mucho más cara porque, salvo en casos de fracturas o tumores, no suele estar cubierta. Por eso se hace un TAC, por el coste. Si el presupuesto es un problema, se puede empezar con un TAC. Si el TAC es negativo para estenosis o hernia, quizás no sea necesario hacer una resonancia. Y el coste es mucho menor. Pero si el TAC muestra una posible estenosis o hernia, puede que tengan que hacerse una resonancia de todos modos, lo cual es una molestia. Por otro lado, aunque es raro, a veces se hace una resonancia y se descubre un problema óseo, y entonces se pide un TAC. Pero si el coste no fuera un problema, la resonancia es la mejor opción para las enfermedades de columna. Y hay otra razón. La resonancia no solo muestra la estenosis y la hernia, sino mucha más información como el estado de sus músculos. El TAC no permite ver los músculos, o solo de forma muy limitada. La resonancia, en cambio, los muestra en detalle. Esto es útil no solo para el tratamiento, sino también para el pronóstico y para planificar qué ejercicios hacer y qué precauciones tomar.
Porque en la estenosis y la hernia no solo es importante el tratamiento, sino también prevenir recaídas. Y para eso hay que ver los músculos de cada paciente. Una asimetría muscular, músculos muy débiles o un exceso de grasa corporal son factores de riesgo para la recurrencia. Un buen médico de columna, además de tratar la enfermedad, debería mirar la resonancia y aconsejar sobre qué tipo de ejercicio hacer para perder grasa. Por ejemplo, si la columna está muy mal, no se puede correr. Entonces, hay que explicar qué ejercicio cardiovascular es adecuado para ese paciente. Si hay un desequilibrio, hay que indicar qué ejercicios de equilibrio hacer para no empeorar el disco y qué ejercicios son necesarios para fortalecer cada grupo muscular. Si se hacen una resonancia cara y no reciben esa explicación, es como ir a un hotel de 500 o 600 euros la noche solo para dormir. Tienen que aprovecharlo al máximo. Por eso, si se hacen una resonancia, pregunten, molesten a los médicos. Así es como el esfuerzo de pagar por una prueba cara se ve recompensado. Lo primero que deben preguntar es: doctor García, ¿por qué cree que tengo esta hernia? No lo sé, le responderá. Entonces un buen médico preguntará a qué se dedica. Por ejemplo, si una paciente tiene una hernia y muy poca masa muscular, no se le puede decir simplemente haga ejercicio. Si esa paciente es madre de trillizos, no puede hacer ejercicio. Una madre de trillizos de menos de un año no puede salir a hacer ejercicio cardiovascular. Hay que diseñar un plan de ejercicios adaptado a ella, como ejercicios que pueda hacer en casa para fortalecer los músculos como planchas o el pájaro perro. Por lo tanto, pregunten: doctor, ¿por qué tengo esta hernia? ¿Cómo están mis músculos? ¿Qué ejercicio necesito? Aunque al médico le moleste un poco, le responderá: en resumen, el TAC y la resonancia son complementarios, no sustituibles. A veces se prueba primero con tratamiento y si no funciona, se hace la resonancia. Tienen que entenderlo. No se quejen diciendo ¿por qué me hicieron sufrir y no me hicieron la resonancia desde el principio? Si se hiciera una resonancia a todo el mundo desde el principio, el coste sería enorme. Lo normal es empezar con fisioterapia y medicamentos y según la evolución se decide si hacer la resonancia. Cuando el médico, tras la exploración, considera que hay sospecha de hernia o estenosis, entonces la pide. Si se pudiera hacer una resonancia directamente, para el médico sería más fácil porque el diagnóstico es inmediato. Pero si todos los pacientes de columna de España se hicieran una resonancia el primer día, sería inviable. El precio de la resonancia es variable ya que no está regulado. Aunque hay un precio medio establecido, en los hospitales universitarios puede costar el doble que en una clínica especializada, llegando a los 800 o 1000 euros. En mi opinión, un precio razonable para una resonancia de columna, cuello o espalda es de unos 300 hasta 400 euros. Una diferencia de precio grande no siempre significa que el equipo sea mucho mejor. Las especificaciones pueden variar. Por ejemplo, hay resonancias de 1.5, Teslas 1.5 y de 3 Teslas 3T. La de 3, 0T es de mayor especificación, pero se desarrolló principalmente para neurología, para el cerebro. Para la columna, una de 3T es excesiva. Aunque la calidad de imagen es mejor, no es necesaria. Es para el cerebro. Para la columna, una de 1.5T es suficiente. En la web del hospital pueden ver el equipamiento que tienen y comprobar si es de 1.5T. Las marcas buenas están definidas. Siemens, GE, Philips son equipos de confianza. Una pregunta frecuente es ¿cada cuánto hay que repetir la resonancia? En mi opinión, si se han hecho una con un equipo de 1.5T y ha pasado menos de un año, no hace falta repetirla. Si han pasado menos de 6 meses, definitivamente no. Si han pasado 1 o 2 años, sí se puede plantear. Pero si la resonancia es de hace menos de un año y no ha habido un cambio significativo en los síntomas, no se repite. Si de repente aparecen síntomas nuevos o empeoran mucho, sí se podría hacer. A veces, como soy médico, mis amigos me piden que les consiga cita en un buen hospital o si conozco a alguien.
Mi consejo es que vayan primero a un hospital cercano, se hagan las pruebas básicas y empiecen un tratamiento. Si no mejoran, pidan una copia de su historial y de las pruebas de imagen ETAQ resonancia. Con un informe de su médico, vayan a otro hospital. Así, la consulta será más rápida y sencilla, ahorrarán dinero y tiempo. Ahora, como médico, quiero decirles qué tipo de médico deben evitar. Primero, el que solo mira la pantalla, la radiografía, el TAC, la resonancia y no mira ni habla con el paciente. Hay más de los que creen, casi no les miran a la cara, los oídos están abiertos, pero los ojos están fijos en el historial y en las imágenes. Eviten a ese médico a toda costa. Es como casarse viendo solo una foto de carné sin conocer a la persona. Las pruebas de imagen son necesarias, pero son solo una parte. Hablar con el paciente, saber cómo empezó el dolor, qué le molesta, incluso cuál es su trabajo y qué espera del tratamiento. Es la obligación básica del médico para ofrecer la mejor opción. Si no lo hace, evítenlo. Segundo, el médico que no permite preguntas. Cuando intentan hablar, les dice no me contradiga y haga lo que le digo. Hay muchos así. Y otro tipo, el médico superestrella al que es imposible ver. Consiguen una cita después de 4 meses de espera para una consulta de 5 minutos y la siguiente es en 6 meses. Esos médicos tienen la agenda llena para un año, son excelentes, por eso están tan solicitados, pero para ustedes son lo peor. Las enfermedades de columna y articulaciones requieren un seguimiento, entender el proceso, recibir feedback y cambiar el tratamiento si es necesario. Es como el diálogo en una pareja. El médico y el paciente deben hablar mucho, y si solo pueden hacerlo una vez cada 6 meses, no tienen más remedio que evitar a ese médico. En mi opinión, un médico de columna debería poner él mismo las inyecciones. Los hospitales universitarios son una excepción por su estructura. Allí el volumen de pacientes es tan grande que el profesor no puede poner las inyecciones personalmente. Pero en una clínica normal la sala de inyecciones está al lado de la consulta. Creo que debe hacerlo el médico. ¿Por qué? Porque al poner la inyección se tiene una sensación, era la enfermedad que pensaba, o vaya, no era eso. A veces al poner la inyección el paciente no siente el dolor esperado y pienso, me equivoqué. La inyección no solo es un tratamiento, también es una herramienta diagnóstica muy importante. Si el médico no la pone él mismo, se pierde toda la información diagnóstica que se puede obtener. Por eso debe hacerlo él. Si no lo hace es porque es agotador. Pasar consulta y poner inyecciones es muy cansado. Si estoy tan envejecido es porque es muy duro. Si un médico no tiene la energía o la paciencia para hacerlo, creo que debería dejarlo. Así de importante es. Además, en el béisbol se habla del 5-tool player, jugador de 5 herramientas. Batea para promedio, batea con potencia, tiene buen ojo en el plato, corre bien las bases. Es el jugador perfecto. Yo creo que un médico también necesita ser un 5-tool player. Debe operar bien, ser amable y explicar las cosas y hacer él mismo los tratamientos no quirúrgicos. No basta con operar bien, debe hacer procedimientos no quirúrgicos e inyecciones. Esto es importante para poder ofrecer al paciente el tratamiento que necesita. Si un médico solo sabe poner inyecciones o solo sabe operar, solo ofrecerá lo que sabe hacer. Este paciente necesita cirugía, pero yo no sé operar, pues no le dirá que la necesita. Le dará inyecciones y medicamentos. Y al revés, el que solo sabe operar dirá, vamos a operar. Por eso, el mejor médico de columna es el que domina las inyecciones, los procedimientos, la cirugía, tanto la abierta como la endoscópica y la mínimamente invasiva. ¿Cómo saberlo? Miren su currículum en la web del hospital, los tipos de procedimientos que realiza o pidan recomendaciones a otros pacientes. En el tratamiento de la columna, encontrar o no a un buen médico puede cambiarles el destino. El primer paso es crucial. Si se da mal, pueden sufrir toda la vida. Por ejemplo, operar cuando no es necesario o no operar cuando sí lo era y perder el tiempo con otros procedimientos puede ser irreversible. Por eso, encontrar a un buen médico es muy importante.
Hoy les he explicado la importancia de las pruebas de imagen en las enfermedades de columna y los criterios para distinguir a un buen médico de uno malo. Es un resumen, pero si tienen en cuenta todo lo que les he dicho, creo que podrán evitar mucho sufrimiento, frustración y pérdida de tiempo y dinero.